En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Y vamos a continuar ahí con la lectura y el estudio de esta porción de la palabra. Hechos de los Apóstoles. Todavía vamos a estar viendo algunas cosas en el capítulo 24. Así es que por favor ahí busquen el capítulo 24 en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. ¿Sale? Capítulo 24. Acabamos de cantar una canción que dice: ya no vivo para mí, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, ya no vivo para mí. Y vamos a ver el día de hoy la historia de alguien que lamentablemente, no hizo caso a eso. No quiso rendirse ante el Señor. Y no quiso rendirse ante el Señor porque no quería dejar de vivir para sí mismo. Y desde ya, hermanos y amigos, quiero que vayan pensando en esto. Mira, cuando una persona, quiero comenzar con esto y creo que voy a terminar también con esto. Cuando una persona no quiere rendirse delante del Señor para hacer su voluntad, para vivir obedeciendo lo que Dios dice, no es porque no quiera entender, es porque no quiere entender a causa de su corazón endurecido. Es porque no quiere dejar de vivir para sí mismo. Así que no le demos vueltas. Repito, no es porque no entienda, es porque no quiere entender. Y vamos a ver entonces algunas cosas aquí en Hechos, capítulo 24. Estamos viendo este relato con Pablo allá en Cesarea, ante el gobernador de Cesarea, un hombre llamado Félix. Pablo siendo acusado de cargos que eran falsos, acusaciones sin fundamento, acusaciones que no podían probar sus acusadores. Y Pablo tuvo la oportunidad entonces de estar ahí en ese lugar ante nada más ni nada menos que el mismo gobernador de aquella región de Cesarea, un hombre, repito, llamado Félix. A Pablo, estando allí delante de él y delante de sus acusadores, se le dio la oportunidad de hablar en su defensa, y ya hemos leído y hemos hablado acerca de esto. Obviamente Pablo negó los cargos que hacían en su contra. Pablo dijo: no pueden probarme lo que dicen que yo hice. No hay ni pruebas ni hay testigos. Pero le dijo una cosa a Félix, el gobernador, en el versículo 14, y allí es donde quiero que empecemos a ver algunas cosas. Recuerden, está Pablo allí ante el gobernador Félix. Negó las acusaciones que había contra él, pero en el 14 admite algo y dice así en el 14: pero admito que soy seguidor del camino, al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres. ¿Cuál esperanza? Dice enseguida: la esperanza de que Él, es decir, Dios, resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por eso siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de la gente. Así que mira, ahí está Pablo siendo acusado de manera injusta, sin pruebas, sin testigos. Tiene la oportunidad de estar ante el mismo gobernador. ¿Qué haríamos? ¿Qué harías tú en el lugar de Pablo? Mira, si el apóstol Pablo le caía bien al juez, en este caso el gobernador Félix, tendría mucha posibilidad de ser liberado. Y Pablo probablemente pudo lograr eso, ¿no? Caerle bien al juez, adulándolo, hablándole bonito. Pero no lo hizo. Pablo, por otro lado, también a lo mejor pudo haber sido diplomático. Pablo pudo haber sido políticamente correcto y decir: bueno, estoy aquí, pues ya mejor ni me meto en problemas, vamos a ver cómo va el asunto, lo voy tanteando y a ver
¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Pablo pudo haber sido prudente y no buscarse más problemas con tal de obtener su libertad. Y probablemente si hubiera actuado así, probablemente hubiera obtenido su libertad. O, por otro lado, Pablo podría aprovechar la oportunidad de predicar el Evangelio ante el gobernador, ante ese hombre que tenía delante de él, y confrontarlo con su pecado, aunque eso le trajera algunos inconvenientes o problemas. Y aunque eso contribuyera a no obtener su libertad. Y obviamente Pablo hizo esto último que mencioné. ¿Ah? Mira, la preocupación del apóstol Pablo no era, en ese momento, no era tanto obtener su libertad. Tampoco su preocupación era tanto comprobar su inocencia. Ni siquiera, yo estoy casi seguro de que a Pablo le importaba su propia vida. No, no. Lo que al apóstol Pablo le preocupaba en ese momento era la salvación de las personas a su alrededor. En la situación en la que estaba, en las circunstancias en las que estaba, preso, acusado de manera injusta, sin pruebas, sin testigos, él tenía una preocupación en su corazón y era la salvación de las personas a su alrededor. Y él estaba dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad para presentar el mensaje del Evangelio a las personas que tuviera enfrente. En este caso estaba delante del mismo gobernador de Cesarea, de aquella región, y él aprovechó la oportunidad para presentar el mensaje del Evangelio. Esto que acabamos de leer ocurrió un día. Unos días después, Félix volvió a llamar al apóstol Pablo y Pablo se presentó delante de él. Mira lo que dice en el versículo 24. Unos días después, Félix regresó con su esposa Drusila, quien era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de qué. ¿Te fijas? Pablo estaba esperando una oportunidad como esa para presentar el mensaje del Evangelio delante de quien fuera, así fuera el mismo gobernador o su esposa que estuviera con él. Y dice textualmente que lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Y es que la convicción del apóstol Pablo era esa. Él sabía que el Señor lo había llamado y lo había apartado para eso, para predicar el mensaje del Evangelio. Y al apóstol Pablo le importaba no su vida, no su libertad, sino le importaba la salvación de las personas alrededor de él o delante de él. Y en eso estamos. Con el apóstol Pablo ante el gobernador, en este caso en el último versículo que hemos leído, ante su esposa, y Pablo aprovechando la oportunidad para hablarles del Evangelio, para hablarles acerca de la fe en Cristo Jesús. Regresamos al versículo 15 porque quiero partir de allí y vamos a estar viendo todos estos versículos. ¿Sale? Así que le dice Pablo a Félix: admito que soy seguidor del camino al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Y quiero partir de ahí entonces. Dice Pablo, yo personalmente, dice él, tengo la misma esperanza que la que tienen estos hombres. Y cuando dice esos hombres se refiere a los que lo estaban acusando, esos líderes religiosos de Israel. Dice, yo tengo la misma esperanza que ellos. ¿Cuál esperanza? La esperanza de que Dios resucitará tanto a los justos como a los injustos. Y esto nos recuerda algo y nos enseña algo. Miren, es bien sencillo, pero es bien importante también. La humanidad, en todo el mundo, la humanidad en general se divide en dos grandes grupos de personas. Aquí está, ya las mencionó Pablo. Por un lado están los justos y por otro lado los injustos. En otras palabras, los que tienen la justicia de Dios
Y por otro lado, los que no tienen la justicia de Dios, los que tienen temor de Dios y los que no tienen temor de Dios, los que quieren vivir para Dios y los que no quieren vivir para Dios, que únicamente quieren vivir para ellos mismos. Los que se rinden ante el Señor, como lo acabamos de cantar, y los que no quieren de ninguna manera rendirse delante del Señor, reconociéndole como eso, como Señor sobre todas las cosas, aún de su propia vida. La humanidad está dividida en dos grandes grupos de personas. La pregunta es, ¿a cuál grupo de personas perteneces tú? ¿A los justos o a los injustos? ¿Qué dice Dios de la justicia? ¿Qué dice Dios acerca de los seres humanos y de la justicia? Quiero que veamos y quiero que sea Dios mismo a través de su palabra quien nos enseñe en esta hora. Así es que para hablar de la justicia, vamos a el libro de la carta, a los Romanos. Busquen ahí en sus Biblias, Romanos, o también ahí Axel nos va a ayudar poniendo la cita ahí en la pantalla. Romanos, y estos versículos que vamos a leer, estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí los conocen muy bien, saben de lo que habla, y quiero que los recordemos. Nada más, Romanos capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 9. Romanos 3, versículo 9. Y dice el apóstol Pablo, ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos son mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, oigan, todos los seres humanos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. ¿Te fijas? Todos. 10. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo. ¿Te fijas? Hablando de justicia o de personas justas o injustas. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, no hay ni uno solo. No hay. Y esa vida de injusticia en el ser humano en general se caracteriza por el pecado, y el pecado se manifiesta de diferentes maneras, y el apóstol Pablo dice algo al respecto a partir del versículo 13. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. ¿Te fijas? Pablo está describiendo a las personas que no tienen la justicia de Dios. Su vida se caracteriza por el pecado, y el pecado se caracteriza, entre otras cosas, por su manera de hablar. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. Y mira, lo peor, lo más lamentable en el caso de una persona que no tiene la justicia de Dios, es lo que dice el versículo 18, no tienen temor de Dios en absoluto. En absoluto. No les interesa para nada vivir en temor delante de Dios. Y ahí, una persona que no tiene la justicia de Dios. Vamos a seguir leyendo. Versículo 19. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás, oigan, dice, nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra, ¿qué cosa? Los pecadores que somos. Y por cierto, cuando Pablo aquí menciona la ley, se está refiriendo a la ley de Dios. La palabra de Dios. La ley, la palabra de Dios, simplemente nos muestra lo pecadores que somos. Así que mira, ser justo
Una definición de alguien que tiene la justicia de Dios o de alguien, no, déjame replantearlo. Una definición de justicia, ¿cómo ve Dios la justicia? No como la ven los seres humanos, no, sino cómo ve Dios la justicia. Delante de Dios, ¿quién es alguien justo? ¿Sabes quién es? Mira, de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a Dios, ser justo es, óyelo, haber vivido toda la vida sin cometer un solo pecado. Eso es la justicia a los ojos de Dios. Es que alguien viva toda su vida sin cometer un solo pecado. Uno solo. Y allí tú y yo estaremos de acuerdo en que pues nosotros simplemente no damos la medida. Con un solo mal pensamiento que atraviese por tu mente y tú acaricies ese mal pensamiento en tu mente, en tu corazón, con eso ya eres pecador. Con una sola mentira que digas, aunque sea una de las mal llamadas mentiras piadosas, con eso ya mentiste y ya estás pecando. Es más, mira lo que dice Dios en otro pasaje. Busquen Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2 y versículo 10. Santiago 2, versículo 10. Y dice, pues el que obedece, óyelo, el que obedece todas las leyes de Dios menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. 11. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. ¿Ves? Claro, como el agua. ¿Ah? Dicho de otra manera, y hay mucha gente que se excusa de esta manera. Dicen, bueno, yo no creo que sea tan pecador. Yo no he matado a nadie. No, pero mientes. No has matado a nadie, pero a lo mejor ya cometiste adulterio. Con un solo mandamiento de la ley de Dios que quebrantes delante de Dios, ya es como si quebrantaras todos los mandamientos. Viéndolo de esa manera, y no sé si tú lo has visto desde ese punto de vista, pero viéndolo de esa manera, podríamos decir que aquí en este lugar está lleno de gente adúltera, este lugar está lleno de gente homicida, de asesinos, etcétera, etcétera. No hay justo ni a uno. El problema es que no solo no somos justos, el problema es que somos malos. Y haremos bien, tú y yo, en reconocer esto. Somos malos, somos pecadores y lo somos, es decir, somos pecadores por naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere llevar constantemente a pecar. Ese es el problema del ser humano en general. El ser humano, al ser descendiente de Adán, trae desde el mismo momento de su concepción la naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa, sin la gracia de Dios, sin la misericordia de Dios y sin la justicia de Dios, siempre va a llevar al ser humano a pecar y a vivir en constante pecado. El ser humano no puede hacer otra cosa por sí solo que pecar, porque esa es su naturaleza. Miren, vamos a regresar a Romanos nuevamente. Romanos, ahora en el capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Y versículo 7. Miren lo que dice el apóstol Pablo hablando de la naturaleza pecaminosa. Versículo 7. Pues la naturaleza pecaminosa
es enemiga, perdón, de Dios. ¿Cuándo? Siempre. Déjenme repetirlo. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Y miren lo que dice enseguida. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. ¿Entiendes? Lo que Pablo está diciendo es que el ser humano separado de Dios, sin Cristo, el ser humano por sí solo jamás, nunca podrá a vivir la vida justa que Dios demanda, porque su naturaleza pecaminosa siempre lo va a llevar a pecar. El ser humano, repito, no puede hacer otra cosa por sí solo más que pecar, pecar y pecar. Y dice ahí el versículo 8. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. ¿Te fijas? Nunca. No pueden. No pueden. El ser humano por sí solo no puede agradar a Dios. No puede. Ni puede, ni quiere. Porque al ser humano le encanta vivir en pecado. Se deleita en su pecado. El ser humano sin Dios. Ajá. Ahora, vamos a regresar a Hechos 24. Todo esto tiene que ver con la justicia. Ajá. Porque Pablo dice en el versículo que ya leímos, le dice a Félix que él tenía, es decir, Pablo tenía la misma esperanza que tenían los judíos en general, la esperanza de que Dios resucitará tanto a los justos como a los injustos. Como que ya Pablo estaba preparando el terreno para que días después pudiera hablarle a Félix acerca de la fe en Cristo Jesús. Vamos al versículo 24 ahora nuevamente. Ya lo leímos. Dice, unos días después, Félix regresó con su esposa, Drusila, quien era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Ahora miren el 25. Al razonar Pablo con ellos acerca de ¿qué cosa? De la justicia, el control propio y el juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo. Estando allí, delante del gobernador Félix, Pablo les habló acerca de la fe en Cristo Jesús, y esto nos enseña algo a la hora de hablar a otros de lo mismo, a la hora de dar testimonio a otros de Cristo Jesús y hablarles de la fe en Cristo Jesús y presentarles o anunciarles la buena noticia del Evangelio. Debemos imitar a Pablo y debemos hablarle a la gente lo que dice el Evangelio. Y si queremos que la persona escuche lo que es el verdadero Evangelio, las buenas noticias acerca de Cristo, tenemos que hablar a la gente también acerca de esto, de la justicia, del control propio y del juicio venidero. No te detengas o no te conformes nada más con contarle a la gente tu testimonio. No te conformes nada más con decir, bueno, ya le hablé y le dije cómo Dios ha sido bueno conmigo y cómo Dios me perdonó y me salvó y todo muy bonito, pero ¿y? Pablo sabía que Félix, y en este caso también su esposa, necesitaban oír hablar de esto, de la justicia, del control propio y del juicio venidero. Así que de eso es lo que hizo. Les habló y les presentó y les habló acerca de la justicia de Dios versus la injusticia de ellos dos. Estos hombres no eran justos. Tanto Félix como su mujer no eran justos. Y los confrontó con eso, repito, con la justicia de Dios versus con su propia injusticia. Los confrontó y les presentó lo correcto con lo incorrecto,
lo correcto que Dios manda, lo correcto que Dios pide, que Dios exige, la vida correcta que Dios demanda de las personas, con la vida incorrecta que tanto Félix como su esposa estaban viviendo. Pero también les habló del control propio, del dominio propio. Y también les presentó eso, el control propio, el dominio propio, la templanza que Dios puede dar a los hombres por medio del Espíritu Santo versus la vida desenfrenada que llevaba Félix con su mujer. Una vida de desenfreno. Dicen los comentarios y algunos historiadores también que no era el primer matrimonio ni de Félix ni de Drusila. En el caso de Félix ya era, creo que, su tercer matrimonio. Y en el caso de Drusila, una mujer que, por cierto, dicen los historiadores que para ese entonces era una muchachita, una jovencita, judía, por cierto, judía. Ella sabía perfectamente que Dios prohibía la unión de un judío con alguien que no fuera de su pueblo. Y por cierto, también en el caso de Drusila, no era su primer matrimonio, ya era también el tercero. Ella había abandonado a su antiguo esposo para casarse, en este caso con Félix. Y al parecer era allí un asunto de interés. Estaban viviendo una vida desenfrenada. Y por eso Pablo les habla del control propio. Lo que está haciendo Pablo al hablarles de esto es mostrarle a Félix y a su esposa su pecado, su desenfreno frente a la justicia de Dios y frente a la santidad de Dios. Pero también Pablo les habla de algo bien importante, y es del juicio venidero. Y dice allí en el versículo 25, el juicio que vendrá. Un juicio inminente, por cierto. Va a venir. Un juicio inevitable. Viene. Un juicio que será para condenación, oigan, juicio que será para condenación a todos aquellos que rechazan a Cristo. Un juicio que será para condenación para todos aquellos que no quieren rendirse ante el señorío de Cristo. Así que mira, cuando Pablo les habla a Félix y a su esposa, cuando les habló de la justicia y del control propio, probablemente ellos únicamente se incomodaron. Nada más. Como que a lo mejor no les pareció, no les gustó mucho, les incomodó, vaya, que Pablo hablara de justicia y de control propio, siendo ellos tan injustos y con una vida desenfrenada. Hasta ahí más o menos la cosa iba bien, pero cuando Pablo les habló del juicio venidero, del juicio que vendrá, dice que Félix se llenó de miedo. Y yo casi estoy seguro de que su mujer también se llenó de miedo. Lo que Pablo estaba haciendo es advertirles y diciéndoles que ellos dos, Félix y su mujer, tendrían que enfrentar el juicio de Dios para recibir su veredicto, el veredicto de Dios, y recibir también su castigo. Si no se arrepentían, si no se rendían ante Cristo, si no reconocían su Señor, su señorío en sus vidas, llegará el día del juicio de Dios, el juicio que viene, y ellos recibirían de parte de Dios el veredicto y el castigo por haber rechazado a Cristo Jesús. Y imagínate, el juez, Félix, el juez, allí en Cesarea, se supone que era el que iba a juzgar el asunto de Pablo, y ahora las cosas se vierten, se voltean. Ahora vemos al juez siendo juzgado. Vemos a Pablo advirtiéndole al juez terrenal que si no se arrepiente
va a llegar el día en que esté delante del juez de todo el universo, dándole cuentas y recibiendo el veredicto de Dios y recibiendo también el castigo de parte de Dios por su rebelión y por su incredulidad y por rechazar a Cristo Jesús. Por eso es que Félix se llenó de miedo. Y mira, ¿sabes qué es lo lamentable, lo trágico? Que aunque Félix entendió esto y se llenó de miedo, con todo eso, él rehusó arrepentirse de sus pecados. Él rehusó, no quiso arrepentirse de sus malos caminos y volverse a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Escuchó el mensaje, escuchó la advertencia, sabía lo que le esperaba o lo que le esperaría, y aún así no quiso rendirse ante Cristo. Al final del versículo 25 dice que, bueno, desde que dice que se llenó de miedo, le dijo a Pablo: vete por ahora, cuando sea más conveniente volveré a llamarte. ¿Te fijas? Entendió el mensaje, lo comprendió, entendió la advertencia, pero le dio la vuelta. No quiso. No quiso. No comprendió la triste realidad, o no quiso entender la triste realidad de que ese día será será real. Un día Él estará delante de Dios, como todas las personas, hombres y mujeres, que se niegan a rendirse ante Cristo y lo rechazan. Un día estarán delante de Él, del juez de todo el universo, y van a recibir su veredicto, van a escuchar a Dios diciéndole culpable y serán lanzados al lago de fuego que la Biblia llama infierno. Para muchas personas esto es una tontería. Para muchas personas dicen: estás loco. ¿A poco tú crees en eso? Es un hecho. Será una realidad. Es inevitable. Viene. El juicio de Dios viene. Y repito, todos aquellos que no quieran rendirse ante Cristo, lo que les espera simplemente es la condenación eterna. Separados de Dios por toda la eternidad, sin ninguna esperanza. Vamos a regresar al versículo 15, por favor. Porque días antes de esto que leemos en el versículo 24 y 25, días antes, ya leímos lo que Pablo le había dicho a Félix. Esa esperanza que Pablo tenía, dice, la esperanza de que Dios resucitará tanto a los justos como a los injustos. Eso también es una realidad. ¿Y para qué crees que Dios resucitará tanto a los justos como a los injustos? ¿Para qué crees? Para darle a cada uno su pago. A los injustos les dará su castigo y a los justos les dará su recompensa. El apóstol Pablo estaba bien convencido de eso. Y el apóstol Pablo tenía esa esperanza firme, la esperanza de que Dios resucitará a los justos como a los injustos. Y esto nos enseña también algo. Y en el caso de la resurrección de los muertos, nos enseña esto. Ahí les va. La resurrección de los muertos, aparte de que, como lo estamos viendo, obviamente será real, es algo que sucederá, va a suceder. Habrá resurrección para todos, y en eso quiero hacer énfasis, para todos. Cuando Pablo dice que Dios resucitará a los justos y a los injustos, eso abarca a todos. Así que grábate esto: habrá resurrección para todos, tanto justos como injustos. Ahora miren, la resurrección, ese acontecimiento que es inminente y va a suceder, para los justos,
La resurrección es motivo de esperanza, igual que con el apóstol Pablo. Él mismo lo dice, ¿no? Yo tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres. ¿Cuál esperanza? La esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Así que para los justos, para los que tienen la justicia de Dios, la resurrección, ese evento futuro, es motivo de esperanza, igual que con Pablo. Y es motivo de esperanza porque será una resurrección para salvación. Será una resurrección para vida eterna en la presencia de Dios. Pero para los injustos, la resurrección es motivo de miedo, de terror, igual que con Félix. Porque para los injustos, la resurrección será para juicio. Para ellos, la resurrección será para condenación y para castigo eternos, apartados eternamente de Dios. Y no sé tú, pero mi mente no alcanza a comprender eso. ¿Qué será? ¿Qué será que una persona esté separada de Dios eternamente? Eternamente. Y sin ninguna esperanza. No habrá ya ninguna esperanza para ellos, ninguna. Tuvieron, mira, en este mundo hay esperanza, la hay para todos aquellos que se rinden a Cristo, la hay. Pero en la eternidad ya no habrá esperanza para aquellos que en este mundo se niegan a rendirse a Cristo. No la habrá. Por eso es que el infierno es un infierno. Porque no habrá esperanza para ellos. Y algo más acerca de la resurrección. Porque me temo que la mayoría de la gente, y no sé, probablemente algunos que estén aquí, al oír hablar de la resurrección, piensan inmediatamente en el alma. Y sabemos que el alma Dios la ha creado para ser eterna. Y cuando una persona muere físicamente, el cuerpo deja de funcionar, el cuerpo muere, pero el alma pasa a la eternidad y únicamente va a uno de dos destinos: o va a la presencia de Dios o va a un lugar separado completamente de Dios. Me temo que muchos al oír hablar de la resurrección únicamente piensan en eso, en el alma. Pero ¿sabes que la resurrección tiene que ver no solo con el alma, sino con el cuerpo? Habrá, óyelo bien, resurrección, vida eterna del alma, pero también del cuerpo. La resurrección implica, sí, que el alma ha de vivir eternamente, pero la resurrección también implica que el cuerpo ha de vivir eternamente. Alma y cuerpo. Ya sea que pase la eternidad en la presencia de Dios o que pase la eternidad en el infierno, separado eternamente de Dios, sin esperanza. Para hablar de la resurrección tenemos que ir a un capítulo en la Biblia que habla muy bien, casi a detalle acerca de esto. Así que búsquenlo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 1. Y dice el apóstol Pablo: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Aquí viene, miren. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos. ¿Te fijas? Resurrección. Cristo resucitó. Fue levantado de los muertos. Tal como dicen
las Escrituras. Vamos a brincarnos al versículo 12. 12. Pero díganme lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, es decir, resucitó, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Obvio, ¿no? 14. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios. Porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Entienden el argumento de Pablo? ¿Ah? En aquel entonces había personas que decían, y algunos aseguraban, no, ¿cómo crees que los muertos resucitan? Y entre ellos creyentes, ¿eh? Esta carta Pablo la escribió a la iglesia, a los Corintios, una iglesia cristiana como nosotros. Había algunos que no creían esto de la resurrección de los muertos. Y Pablo dice, bueno, si seguimos ese argumento, si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces todo lo que nosotros creemos y enseñamos es inútil. No sirve de nada. Y todavía estamos muertos en nuestros pecados y entonces somos los más dignos de lástima. Gracias a Dios que el apóstol Pablo no se quedó nada más allí. Miren lo que dice el versículo 20. Lo cierto, y eso es así, es cierto, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. ¿Te fijas cómo dice? La resurrección de los muertos ha comenzado, porque Él es el primero, Él fue el primero en resucitar. Y después de Él, seguiremos muchos que por la gracia de Dios, ahora hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Y dice el 23, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados. ¿Cuándo? Cuando Él regrese. Y esto contesta a una de las preguntas acerca de la resurrección. Podríamos preguntarnos acerca de la resurrección. ¿Quiénes? La respuesta ya la vimos hace un momento. Todos. Todos van a resucitar, tanto justos como injustos. ¿Cuándo? Dice aquí el versículo. Cuando Él regrese. Siguiente pregunta. ¿Cómo? Vamos a verlo. Aquí mismo, versículo 35. Pero alguien podrá preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? Y vean lo que dice Pablo. Siempre me ha llamado la atención esto, lo que dice Pablo. Qué pregunta tan tonta. Y aquí viene la explicación, miren. Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo, oigan, cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. ¿Se entiende la analogía? Creo que todos lo sabemos, ¿no? Siembras un frijolito, y eso lo hicimos muchos en la primaria. Siembras un frijolito y no sale un frijolote, ¿verdad? No. Siembras un frijol y esa semilla muere
y de esa semilla sale una plantita de frijol. Tiene la misma esencia, es lo mismo, pero es diferente a lo que se sembró. Siembras una semilla, pero sale una planta, un arbusto o un árbol. Un cuerpo nuevo, como lo hemos leído. Vamos a brincarnos al 42. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan, oigan, por siempre. Y una de dos, ya lo comenté, van a vivir por siempre o en la presencia de Dios o en el infierno. Dice todavía el versículo 42, cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan para siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Un cuerpo diferente, cuerpo glorificado, cuerpo distinto al cuerpo que tenemos ahora. Ahora tenemos un cuerpo débil, ahora tenemos un cuerpo en deshonra, como lo hemos leído. Entonces tendremos un cuerpo glorificado, dado por Dios, un cuerpo nuevo. Versículo 50. Bueno, desde el 49, miren, dice, al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. ¿Se fijan? Ahora tenemos la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, pero un día, por la gracia de Dios, seremos semejantes. Dice la Biblia esto, seremos semejantes a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. 50, ahora sí. Lo que les digo, amados hermanos, es que, oigan, nuestros cuerpos físicos, terrenales, no pueden heredar el reino de Dios. ¿Te fijas? Con este cuerpo que tenemos no podemos estar en el cielo. No podemos estar delante de Dios. Sencillamente porque Dios es santo y este cuerpo es pecador. Y esto creo que echa por tierra, ¿no? La mentira de todos aquellos que dicen que fueron al cielo y estuvieron allí con Cristo Jesús y todo muy bonito con Él y regresaron aquí. No, no, no. Repito lo que dice el 50. Estos cuerpos no pueden heredar lo que durará para siempre. Bueno, la segunda parte del 50 dice eso. Lo repito, estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. ¿Se fijan? Este cuerpo tiene que ser transformado. Este cuerpo tiene que ser glorificado. Y eso lo va a hacer el Señor. ¿Cuándo? Vamos a verlo, versículo 51. Continúa Pablo con el mismo tema y dice, pero permítanme revelarles, oigan, un secreto maravilloso. Aquí viene, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Aquí está. ¿Te fijaste? La palabra transformación. Este cuerpo necesita ser transformado. 52. ¿Cuándo sucederá? Dice, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto, oigan, resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. ¡Ja! ¡Ja! Y uno puede decir amén. Amén. El apóstol Pablo dice en otro pasaje, ¿no? Entonces, ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Cuando Cristo venga, sea que estemos muertos o que estemos vivos, seremos transformados. 53. Pues nuestros cuerpos mortales, otra vez, miren, nuestros cuerpos mortales
tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. ¡Ja! Hasta ahí nada más, ya se me acabó el tiempo. Y creo que no voy ni a la mitad. Hablando de que nuestros cuerpos, cuando sean transformados, van a vivir para siempre, ya lo leímos, y quiero hacer énfasis en esto. Van a vivir para siempre o en la presencia de Dios o en el infierno. Miren, vamos a ver dos pasajes más. En el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 5. Y versículo 29. Mateo 5:29. Estas son palabras del Señor Jesús. Oigan lo que dice. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible, aquí viene, miren, que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado. ¿En dónde? En el infierno. El cuerpo va a pasar la eternidad, sea con Dios o sea separado de Dios. Aquí mismo Mateo, capítulo 10, Mateo 10. Y estas también son palabras del Señor Jesús. Mateo 10, versículo 28. 10, 28. Dice, no teman a los que quieren matarles, ¿qué cosa? El cuerpo. ¿Ah? No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir, oigan, tanto el alma como ¿qué? Como el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. Así que mi hermano, óyelo bien, el infierno es un lugar real, es un lugar físico, tanto para almas como para cuerpos. Allí, dice el Señor Jesús, será el lloro y el crujir de dientes. Un tormento inimaginable por toda la eternidad. Sin ninguna esperanza de salir de ahí. Por eso es que necesitamos la justicia de Dios. Tú y yo necesitamos la justicia de Dios. No vamos a poder librarnos ni del juicio venidero ni del infierno en nuestra propia justicia. No podemos. Necesitamos la justicia de Dios. Mira qué dice Proverbios, Axel, búscalo por favor, o búscalo en su Biblia. Proverbios capítulo 11, versículo 4. Proverbios 11, 4. Hay quienes piensan que incluso sus riquezas los pueden librar del infierno. A lo largo de la historia ha habido gente que cree eso, que si dan una buena lana, van a librarse del infierno. Y mira lo que dice este proverbio: las riquezas, ¿para qué sirven? No servirán para nada. ¿Cuándo? En el día del juicio. Pero la vida recta o la vida justa puede salvarte de la muerte. Óyelo bien. La vida justa, la vida recta, la justicia de Dios puede salvarte de la muerte. Ahora la pregunta es, ¿y cómo puedo yo obtener la justicia de Dios? Vamos a Romanos nuevamente y les voy a pedir un poquito de paciencia, porque esto que vamos a ver es bien importante. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Dice Pablo, versículo 1: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar, óyelo bien, a predicar su buena noticia. Lleva la cuenta de cuántas veces Pablo menciona esta frase, la buena noticia. Cuéntalas.
escribo esta carta, versículo 2. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma. Ahora miren, brinquémonos al versículo 16. Bueno, desde el 15. Así que estoy ansioso por visitarlos a ustedes que están en Roma para predicarles, ¿qué cosa? La buena noticia. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción. ¿Para qué? Para salvar a todos. Oigan, a todos los que creen. A los judíos primero y también a los gentiles. ¿Te fijas? Dice Pablo, no me avergüenzo de la buena noticia o del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Te fijas que Pablo no dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para que pares de sufrir? Pablo no dice eso. Pablo no dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para que seas rico y nunca te enfermes. No, él dice, el evangelio es poder de Dios en acción para salvar. Lo que la gente necesita no es dejar de sufrir. Lo que la gente necesita es la salvación que viene por creer en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo, al estar ante Félix y su mujer, les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. ¿Recuerdan? Ahora miren, versículo 17. Esa buena noticia nos revela, oigan, cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Te fijas? El Evangelio, la buena noticia acerca de Cristo, nos muestra cómo Dios nos hace justos. Repito, el ser humano por sí mismo, con sus propios esfuerzos, de ninguna manera puede lograr la justicia que Dios demanda. Solo Dios puede hacerlo. ¿Ah? Y eso es únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay más. Más adelante en esta carta el apóstol Pablo pone el ejemplo de Abraham. Dice que Abraham fue justificado no por sus obras, sino por su fe. ¿Recuerdan? Capítulo 4. Vamos a ver unos versículos allí. Miren, capítulo 4, versículo 20. Porque esto tiene que ver no solo con Abraham, sino también con nosotros. Romanos 4, 20. Dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Eso es fe. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró, ¿qué cosa? Justo. Abraham fue justificado a los ojos de Dios, no por sus obras, sino por su fe. Es lo que Pablo dice. Dios lo consideró justo. Ahora miren, aquí viene lo maravilloso y tiene que ver con nosotros. Versículo 23. Y el hecho de que Dios lo considerara justo a Abraham, no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque nos asegura que Dios, óyelo, Dios nos considerará justos a nosotros también. ¿Sí qué? Si creemos en Él. Y es bien importante esa cláusula condicional. Sí. Eso va a pasar si creemos en Él.
quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Salvador. Y esto es obvio, los que se nieguen a creer en Él, no, de ninguna manera, no serán considerados justos delante de Dios. Versículo 25, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado, ¿para qué? Para hacernos justos a los ojos de Dios. ¿Te fijas? Ahora, algunos dirán, bueno, ¿en qué quedamos? ¿No dice Pablo en el capítulo 3 que no hay justo ni aun uno? Y es así, no hay justo ni aun uno. Pero por medio de la fe en Cristo Jesús, cuando un pecador miserable como este que tienen aquí pone su fe en Cristo Jesús y se rinde ante Él y le reconoce como Señor y Salvador, en ese momento, por la fe en Cristo Jesús, Dios lo considera justo a ese miserable pecador. Justo en toda la extensión de la palabra, como si nunca en su vida completa, como si nunca hubiera cometido un solo pecado. Dios es justo y Dios, porque también algunos dirán, bueno, pero es que entonces eso es injusto de parte de Dios. ¿Cómo es que alguien que es un vil pecador lo considera justo? No, Dios nunca deja de ser justo. Él es justo, siempre lo ha sido y siempre lo será. Y el castigo por el pecado que Dios demanda ya fue pagado. El castigo por tu pecado y por mi pecado ya fue pagado. ¿Y sabes quién lo pagó? Cristo Jesús. La deuda que nosotros teníamos con Dios ya fue saldada. ¿Y sabes quién la saldó? Cristo Jesús. El justo, dice la Biblia, el justo murió. El justo murió por los injustos. ¿Ya? ¿Ya? Ya no hay culpa. Ya no hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Y mira lo que dice el capítulo 5. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, óyelo bien, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Ya no hay condenación. Ya no hay por qué llenarnos de miedo, así como Félix se llenó de miedo. Ya no. Ahora tenemos una esperanza, una esperanza ciertísima. Ahora podemos vivir como el apóstol Pablo, con la misma esperanza de que Dios resucitará tanto a los justos como a los injustos, a unos para vida eterna y a otros
para condenación eterna. Y si tú estás en Cristo, óyelo bien, si tú estás en Cristo, si tú te has rendido al señorío de Cristo, y es una realidad en tu vida, lo que cantábamos hace un momento, y tú puedes vivir cada día con ese anhelo: ya no quiero vivir para mí, ahora quiero vivir para mi Señor y Salvador. Esta esperanza es para ti, es para ti. Un día el Señor te resucitará y te dará un cuerpo glorificado para que entonces estés con Él por toda la eternidad, en su presencia. Pero tenemos que decir también lo demás. Si tú te niegas, óyelo bien, si tú te niegas a rendirte ante Cristo y no quieres dejar de vivir solo para ti, y consideras que estas cosas son una tontería, son una locura, va a llegar el día en que estés delante de Dios, en aquel día del juicio que viene, y vas a escuchar una sola palabra de parte de Dios para ti, y esa palabra será: culpable. Y serás lanzado en cuerpo y alma al infierno, a la condenación eterna, separado completamente y eternamente de Dios. No te confíes, no te confíes. No creas que ya tienes la justicia de Dios. Si tu vida no da muestras de eso, es que no es así. ¿Recuerdas lo que Pablo le habló a Félix y a su mujer? Les habló de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. ¿Y sabes por qué? Mira, es que lleva un orden. Cuando uno tiene la justicia de Dios, esa justicia de Dios en la vida de una persona se va a notar, se va a ver, entre otras cosas, con dominio propio. Si una persona lleva una vida desenfrenada, no le des vueltas, no te engañes, no tienes la justicia de Dios, y lo que te espera es la condenación eterna. Ahora, no cometas el error de Félix. Lucas, el autor de Hechos, dice en uno de los versículos del capítulo 24 que Félix estaba bastante familiarizado con el camino, con mayúscula, con el cristianismo. Él estaba bastante familiarizado con el cristianismo. Él probablemente cometió el error de pensar: bueno, yo conozco a los cristianos, conozco el cristianismo, sé muchas cosas del cristianismo, ya estoy del otro lado, ya la hice, ya la libré. Y no es así, no es así. No es así, no te confíes, no te confíes. Lo que tienes que hacer es venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y rendirte delante de Él, y rendir toda tu vida delante de Él, y dejar de vivir para ti y vivir para Él. Vive para Él. Dice al final del capítulo 24 de Hechos, y mira, esto es lamentable, ¿eh? Cuando Pablo le habló a Félix de estas cosas y él se llenó de miedo, dice que lo despidió: vete y luego te llamo. Pero mira, dice el versículo 26, también esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba llamar muy a menudo y hablaba con él. Hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol. Y Félix, en su pecado, él esperaba recibir dinero de Pablo para ponerlo en libertad. Y mira lo que dice el 27, es lamentable. Pasaron 2 años así. 2 años, hermano, hermana, 2 años.
2 años, y en esos 2 años Félix mandando a llamar frecuentemente a Pablo. ¿Y qué crees que Pablo le hablaba en esas oportunidades? ¿De qué crees que le hablaba Pablo? De lo mismo, de lo mismo. Arrepiéntete, Félix. Y pasaron 2 años y este hombre, con su corazón bien endurecido, no quiso rendirse ante Cristo. ¿Cuántos años llevas tú que has oído hablar de Dios, que conoces el cristianismo, que probablemente has leído la Biblia muchas veces, que como Félix estás bien familiarizado con el cristianismo y llevas año tras año tras año así, pero no has querido rendir tu vida delante de Cristo? Si tú reconoces que es así, el llamado urgente es este: arrepiéntete, arrepiéntete. Ahora hay esperanza. Mientras estamos aquí hay esperanza. Cuando tu cuerpo deje de funcionar y mueras físicamente, ahí se termina la esperanza. Ya no habrá más por hacer. No habrá. No habrá. Y ya vimos lo que sucederá tanto a justos como a injustos. Ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y en Él hallarás perdón de pecados. En Él hallarás vida eterna. Y por medio de la fe en Él, Dios te va a considerar también a ti justo. Justo. Como si nunca hubieras cometido un solo pecado. La vida perfecta de Cristo Jesús será puesta sobre ti, al mismo tiempo que tu pecado será puesto sobre Él. Termino con esto. Pónganse de pie si gustan ya para que descansen un poquito. Y termino leyendo un pasaje que también ya conocemos. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Estoy leyendo de la Reina Valera, porque seguramente lo ven diferente. Versículo 20: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Reconcíliate con Dios. Y la manera de reconciliarte solo es una, es por medio de Cristo Jesús. Y mira el versículo 21, precioso versículo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Cristo Jesús, en Él, en Cristo Jesús. No hay otra manera, no la hay, no la hay. Solo en Cristo Jesús. Ven a Él, ríndete a Él y reconócelo como Señor y Salvador de tu vida. De otra manera, ya sabes lo que te espera. Vamos a cantar, por favor.